¿Feliz sábado? ¿Ya estamos con este? ¿Sí? Ahí está. Como a mí me gusta andar y los cables y todo eso y el micrófono en la mano me molesta, entonces me conseguí este para poder estar revoleando las manos como a mí me gusta. ¿Sí? Este, ¿Feliz sábado? Hay algunos que no tienen cara de feliz sábado. Ahora le voy a decir, pongan cara de segunda venida de Jesús. Ahí cambió, ¿no? Algunos cambiaron. Bien, eh, quería compartir algunos pensamientos que cuando uno estudia la palabra de Dios, y especialmente en el contexto del tiempo en el que vivimos, siempre nos empieza a presentar desafíos. La palabra de Dios nos enfrenta a desafíos constantemente. Y uno de esos es el don universal, compartir el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes no han tenido esa primera experiencia cuando te piden que les compartas qué es lo que hizo Cristo en tu vida o qué es lo que haces todos los sábados? ¿No tembló un poco? Aquella primera vez, ¿no? Para dar un estudio bíblico, para compartir ese mensaje de esperanza con alguien que no conoce. No es fácil, ¿sí? Empezar no es fácil, pero después ya se vuelve un hábito. Y vamos a compartir algunos pasajes de la palabra de Dios y algunas citas en esta mañana para que podamos reflexionar en cómo está nuestra vida espiritual en cuanto a compartir el Evangelio. ¿Sí? Lo cambié. Presentador, ahí está. Bien. Una de las primeras historias que más me llamó la atención, que tiene que ver con el evangelismo, que tiene que ver con el compartir el Evangelio, es cuando Jesús le dice a alguien, hay algunos que abren los ojos, ¿no? Jesús le dice a alguien, vete. ¿A quién puede ser que le haya dicho, vete? ¿Eh? ¿A quién puede ser que le haya dicho vete? Jesús le dice vete a alguien. Marcos 5, del 1 al 5. Por ahí es este. Marcos 5, del 1 al 20. La historia de qué? ¿La historia de quién? No es la historia del endemoniado. ¿La historia de quién es? Es la historia del ex endemoniado. Porque cuando se encontró con Jesús ya no era más endemoniado. ¿Sí? Entonces dejemos de llamarlo como era antes. Es el ex endemoniado. ¿Sí? Y entonces en esta historia vamos a ver, fíjense en el versículo 19, 18 y 19. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, ¿sí? El que había estado, no le digan más endemoniado, ¿sí? Lo van a encontrar en el cielo y dicen, era el endemoniado gadareno. No, el ex endemoniado, ¿sí? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿viste que Jesús le dijo, vete? Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuando estaba reflexionando sobre esta historia, pensaba, ¿cómo se habrá sentido, no? El endemoniado. Lo liberaron, ahora era una nueva persona, estaba en su cabal juicio,
¿No lo querrías tener en tu equipo de evangelismo? Este tipo estaba endemoniado. Contale a toda la audiencia lo que pasó, qué es lo que te hizo. Era la mejor promoción. Jesús no sabía de marketing, parece. ¿Sí? Porque esta era la mejor promoción que podía haber, un endemoniado en el equipo de evangelismo. ¿Qué más? ¿Sí? Para contar sus testimonios. Pero sin embargo Jesús, como no sabía nada de marketing, ni de comercialización de equipo, ni nada, le dice, vete. Ahora, acá es donde nosotros tenemos nuestra corta visión, porque gracias al siguiente versículo nos damos cuenta de cuál era el propósito de Jesús cuando le dijo vete. Y se fue, versículo 20, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis no era una ciudad. Decápolis, como lo dice el nombre, Deca, bien, polis, ciudad, ¿sí? 10 ciudades. Uno solo predicando en 10 ciudades. Y dice que todos se maravillaban. ¿Por qué? Porque sabían quién era. Porque lo conocían. Sabían lo que había sido antes y ahora veían lo que Dios había hecho en su vida. Esta es una de las primeras historias que me llama la atención en cómo Jesús maneja las cosas para que dé mucho más fruto del que podemos pensar. Yo lo habría puesto con los 12, ¿sí? Para hacer el equipo de evangelismo, pero Jesús tenía otro proyecto. Hay un evangelismo quizá antiguo que se lo llama y el evangelismo moderno. En el evangelismo moderno podemos tener algo que ustedes conocen, ¿no? Evangelismo satelital, ahora estamos todos enganchados, ¿eh? Si no es a través de la antena, es a través de internet. Y entonces tenemos evangelismo satelital, con toda la red Nuevo Tiempo, acá no llega, pero 3ABN, ALSAT, ¿sí? Y tenemos ahora cubierto un montón de lugar para predicar el Evangelio. Evangelismo radial, ¿sí? Entonces ahí tenemos, hace poquito tuvimos una luz en el camino y todo lo que fue eso, pero también tenemos proyectos a nivel, como iglesia, a nivel mundial. Esto es de Radio Adventista Mundial. Lugares donde no hay electricidad, Radio Adventista Mundial, ¿qué hace? Le lleva radios con manivela para que se carguen y entonces puedan escuchar la radio. ¿Sí? Esto en la zona de Filipinas, en lugares como Mongolia, donde hay lugares donde viven que no hay electricidad. Entonces, por más que nosotros le regalemos un televisor, incluso no lo pueden enchufar en ningún lado. ¿Sí? Y entonces ese era el lugar donde, mediante la radio también, el Evangelio está llegando. ¿Sí? Las productoras de Radio Mundial, y quería mostrarles un poquito la frecuencia de transmisión de onda corta. ¿Sí? Fíjense lo que abarca toda esta zona, África, zona de Europa, casi todo lo que es Rusia. Toda esta zona de la ventana 1040 está abarcada por las ondas cortas de transmisión de radio. O sea, ¿se está predicando el Evangelio? Sí. Bien. Fíjense, a nivel, la radio de la cobertura satelital, otro era onda corta. Ahora fíjense la transmisión satelital. Tenemos toda América, tenemos cubierto casi todo el mundo. Y a veces me pregunto, ¿por qué Jesús no vino? Si estamos predicando en todos lados. Entonces, eso con el evangelismo radial, ¿no? Varios programas ahí. Evangelismo por internet,
¿sí? Ahora tenemos en los celulares, ¿no? Entre el WhatsApp, entre el Facebook y todo lo que está ahora en el celular. ¿Cuánto podemos hacer también para seguir expandiendo el mensaje? ¿No? Ahora, especialmente en el área joven, ¿no? Todo el tiempo están, bueno, todos tienen sus celulares. Bueno, ahora mándenle a su amigo un mensajito, ¿sí? Y se está utilizando, tratando de llegar desde todos los medios posibles con el Evangelio. Y el Evangelio clásico, ¿sí? Evangelismo público de campañas, carpas, conferencias de 90 noches. ¿Cuántos se acuerdan de las conferencias de 90 noches? ¿Cuántos entraron a la iglesia gracias a la conferencia de 90 noches? Son todos jovencitos. Son todos jovencitos. ¿Sí? Ahora casi no se hace esto. ¿Por qué? Porque la gente no te va a ir 90 noches seguidas a un lugar a escuchar ni de salud ni de nada. ¿Sí? Por eso las campañas ahora ya no son de esta manera, son cortas. ¿Sí? Se hace el trabajo de sembrado y después se cosecha en una semana, 2 semanas, ¿sí? Porque la sociedad cambió. Y entonces tenemos ahí, ¿no? Carpas, conferencias, cocina saludable. Ahí me acuerdo de las chicas cuando fueron a ayudarnos allá, ¿no? En Billingur y en Loma Hermosa. Las chicas. ¿Por qué se ríen ustedes? Son las chicas de la cocina allá, ¿sí? Entonces, todo eso es también, sigue el método, ¿sí? De evangelismo, pero este es más clásico, ya no es tan largo como era antes. Y evangelismo personal. ¿Cuál es? De casa en casa, de puerta en puerta, hogar e iglesia, pequeños grupos, invitaciones. ¿Sí? Eso es lo más personal, lo que hasta a veces parece que se dejó de lado. ¿Por qué? Porque tenemos los satélites, tenemos la televisión, que prediquen ellos. ¿Para qué voy yo a golpear la puerta si nadie me atiende? Y empiezan las excusas, ¿no? Porque son en realidad excusas. ¿Cuál es el método de Jesús? El método de Jesús no era justamente el satélite. ¿Será que sigue siendo necesario el evangelismo clásico? ¿El de puerta a puerta? A veces nos parecería que no. Pero fíjense, vamos a ver algunas citas y vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a mí por lo menos me llamaron muchísimo la atención, porque me abren la mente a ver la sabiduría de Dios en cuanto al plan de evangelismo. Servicio Cristiano, página 15 y 16. En todas partes se nota una tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. Muchos dejan a las instituciones y a las organizaciones la tarea práctica, la beneficencia. Se eximen del contacto con el mundo y sus corazones se enfrían. Se absorben en sí mismos, incapacitándose para recibir impresiones. El amor a Dios y a los hombres desaparece de su alma. Acá me dio cuando leí eso. ¿Sí? Dice, el amor a Dios y a los hombres desaparece de su alma. ¿Qué tiene que ver mi amor a Dios con el amor hacia la humanidad? ¿Será que tiene algo que ver? ¿Sí o no? ¿Qué tiene que ver mi amor por Dios con el amor por la humanidad? A ver si, ahí está. Las bases del evangelismo y de las misiones. Este versículo casi es conocido, ¿no? ¿Sí? Algunos ya lo ven y ya saben de qué se trata. ¿Eh? ¿Sí? A ver, ¿hay alguien que nunca lo leyó este versículo? No sea mentiroso. Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión, ¿no? Lo conocemos como la gran comisión. Jesús nos dejó un mandato, ¿sí? La gran comisión. Por tanto, id. ¿A quién? ¿Sí?
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá hay una frase, ¿no?, que yo puse acá, etnias, porque la traducción a todas las naciones es panta ta etne, a todas las etnias. Y por mucho tiempo la iglesia dijo, cuando lleguemos a todos los países, ahí viene Jesús. Pero sin embargo, en español, en Argentina, faltan a los tobas, a los quechuas, a los guaraníes, y hay un montón todavía de dialectos dentro de nuestro propio país, que también tiene que llegar el evangelio a ellos. Y entonces ahora el plan de evangelismo cambia totalmente, porque ahora hay que evangelizar por etnias, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y generalmente nos gusta esta parte, ¿no? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo desconectamos que esta promesa es ¿para quién? Para el que va. Esta promesa de que Jesús va a estar con nosotros siempre es si vamos. Si no vamos, ¿para qué queremos a Jesús? Si Él dice que va a estar con nosotros para ayudarnos en la predicación del Evangelio. Oramos por el Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a recibir poder, ¿no? Hechos 1:8. Pero ¿para qué queremos el Espíritu Santo? ¿Para qué queremos poder? El Espíritu Santo es para esto, para terminar la obra, para que todos conozcan que Cristo viene pronto. La comisión que Jesús nos dejó a toda la iglesia hasta la segunda venida es la tarea de hacer discípulos, de ir a todas las razas, de bautizar, de enseñar, y no nos dejó solos. Yo estoy con vosotros. ¿Sí? La promesa es estar juntos con nosotros en la misión. Jesús promete el Espíritu Santo para aquellos que van a la misión. Fíjense esta cita. Fue el propósito del Salvador que después de ascender al cielo para convertirse en intercesor del hombre, sus seguidores continuaran con la obra que él había comenzado. No demostrarán los instrumentos humanos ningún interés especial en dar la luz del mensaje evangélico a aquellos que están asentados en tinieblas. Algunos están dispuestos a ir hasta los confines de la tierra con el propósito de llevar la luz de la verdad a los hombres. Pero hay otra realidad. Sigue la cita. Pero Dios exige que solamente los pastores, ¿dice eso? ¿Qué dice? Que toda alma que conozca la verdad trate de ganar a otros al amor de la misma. Si no estamos dispuestos a hacer sacrificios especiales para salvar a las almas que están a punto de perecer, ¿cómo podremos ser considerados dignos de entrar en la ciudad de Dios? Y ahí vino el otro, ¿no? A veces es lindo, ¿no?, estar entre hermanos y pasar lindos momentos y compartir lindas cosas. Pero en realidad todo eso tiene que ser una preparación para ir. Si yo no voy, no soy digno de entrar en la ciudad de Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Sí? ¿Hay alguien que no quiere ir? ¿Alguien que no quiere ir? Pues yo quiero ir y voy a estar. ¿Alguien que no quiere ir porque yo voy a estar? Pensé que era por eso. Pero fíjense, necesitamos ser parte del plan de Dios para salvar a la humanidad, para poder ser parte del pueblo de Dios que va a entrar en la ciudad de Dios.
Y este es el versículo, ¿no? También reconocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y el poder para qué es? Para ser testigos, para dar testimonio. El Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es ayudarnos en la misión. Porque yo no sé ustedes, pero yo la verdad que quiero que termine este mundo. Ya no quiero ver más lo que pasa en este mundo. Cada vez que puedo ver noticias, me da ganas de tirar el televisor. ¿Sí? Porque es impresionante. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Cierta vez un pastor evangélico muy conocido, cuando una de sus hermanas, ¿sí? Billy Graham, un pastor mundialmente conocido por que él empezó con todo lo que es la evangelización televisiva, cuando una de sus hermanas, que después se convirtió a la iglesia adventista, le preguntó, ¿cuándo va a venir Jesús? Y él, ¿saben lo que le dijo? Cuando la iglesia adventista termine de predicar lo que tiene que predicar. Entonces esta hermana se interesó por qué era lo que predicaban los adventistas. Y ahora es una hermana adventista. Mis hermanos, quizá nosotros en realidad no estamos tan conscientes del mensaje que tenemos como lo están conscientes otras personas que nos escuchan. Fíjense, también trae una responsabilidad. Y está dada en Ezequiel 33, 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás. ¿De quién? De mi parte, dice Jehová. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Yo muchas veces me pongo a pensar cuando Jesús venga, va a poder decir de mí, bien siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Será que podemos pensar en qué es lo que Jesús me preguntaría a mí o me diría a mí en ese momento? ¿O será que voy a tener la otra afirmación del siervo infiel? Tenemos un mensaje de amonestación más que nunca en este momento. Mensaje de los 3 ángeles. ¿Sí o no? A ver dónde está. En Apocalipsis está así, capítulo 14, versículo. Están dudando ahí, están dudando. Algunos empiezan a agarrar la Biblia. Bien, pero hermanos, esa es nuestra amonestación. Salid de ella, pueblo mío. Ha caído, ha caído. Y esta semana yo me asombré mucho cuando leí una noticia que decía que oficialmente, de parte de algunos obispos de la Iglesia Católica, afirmaban que ya no esperaban la segunda venida de Jesús. Y abrí más los ojos cuando alguno de esos sacerdotes decía, lo que pasa es que Jesús lo dijo en la Santa Cena y estaban tomando vino, y entonces uno con un poco de vino puede decir cualquier cosa. Eso es lo que decía.
Entonces, ¿estamos en los últimos tiempos o no? Cada vez más se ve el momento en el que estamos viviendo. Cuando estudiamos Daniel 2, en los estudios bíblicos, a mí me gusta decir que estamos en la mugre de la uña de la estatua. Ya está. Falta muy poco para que se cumpla todo lo de la profecía. Pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos, que es la de dar el mensaje que Dios nos dio, para que lo compartamos. Fíjense esta cita de Review and Herald. A cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede reemplazarlo. Acá no hay el de actividad misionera que tiene que hacer el trabajo tuyo. Hay personas que solamente vos podés influenciar, que ni siquiera el pastor puede alcanzar a esas personas. Pero vos sí. Y ese es el lugar que nadie puede reemplazarte. Cada uno tiene una misión de maravillosa importancia que no puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica el bienestar de algún alma y su descuido el infortunio de alguien por quien Cristo murió. ¿De qué valor es el sacrificio de Cristo para vos? Porque hay alguien que te necesita y hay alguien que puede tener la vida eterna gracias a tu palabra. Gracias a abrir esa boquita preciosa que Dios te dio para predicar, para hablar de la salvación. Hace un tiempo atrás llegó una señora a la iglesia, prima de una hermana de iglesia. Y llegó angustiadísima. Terminamos el horario del sermón y quedamos media hora más hablando en la sala pastoral, porque tenía mucha necesidad de expresar y de compartir lo que ella necesitaba. Y la verdad que hay muchas veces que no tenemos palabras para poder calmar la ansiedad que la gente tiene. Pero yo, sin embargo, lo único que hice, que es lo que a mí me hizo bien y que lo que a todos nos hizo bien, la invité a estudiar la Biblia. Y empecé a buscar promesas para compartir con ella. Y después empezamos el estudio bíblico. En esta semana tenemos que dar el estudio del bautismo. Pero en la semana anterior le pregunté, ¿hizo la diferencia la Biblia en tu vida? ¿Y qué piensa que es lo que ella dijo? Por supuesto que sí. Yo no hice nada más que compartir lo mismo que me había hecho bien a mí. Esa promesa de que Dios está a nuestro lado siempre, no importa lo que sea, que Él va a estar a nuestro lado y nos va a ayudar en toda situación. Le pregunté a la prima, que era la que miembro de iglesia, y a una de las tías, que también es miembro de iglesia. Y ellas me dicen, yo la veo totalmente distinta. Ya no la veo depresiva, cabizbaja, ya no la veo... Hermano, ¿qué es lo que hace eso? Solamente el mensaje de esperanza que está en la palabra de Dios. Yo no compartí más de lo que ustedes saben. Simplemente abrí la Biblia. Y la palabra de Dios cambia las personas. Cualquiera de ustedes sabe más, inclusive me atrevería a decirle que cualquier pastor evangélico pentecostal. Y lo he comprobado. Pero hermanos, ¿cuánto necesitamos para cumplir con nuestra misión como hijos de Dios? Muy poco. Esto que tenemos todos.
con esto cumplimos la misión. Con esto que nos hace bien a nosotros, podemos salvar muchas personas de la depresión, de la ansiedad, del dolor. Me encantan los sepelios adventistas. He estado en muchos de los otros, pero varias veces cuando cantaba en un grupo en la universidad, nos invitaban a los sepelios de adventistas para cantar. Y las lágrimas son diferentes. Son lágrimas de esperanza. Son lágrimas de dolor porque un ser querido se va, pero son lágrimas a la vez de esperanza porque sabemos que tenemos la promesa de Jesús. Entonces, no hay situación que la Biblia no dé solución a una persona. Hay un dicho que dice, todo tiene solución menos, para la Biblia la muerte también tiene solución. Entonces, ese es el mensaje que debemos compartir, porque hay alguien que lo necesita, como alguna vez lo necesitamos, lo hubiéramos necesitado nosotros, que alguien vino. Yo todavía quiero saber quién fue el predicador que estuvo en la carpa en Merlo, cuando mi tía y mi mamá, de chusmas, porque había música, se metieron en esa carpa. Porque ellos venían del baile. Y entonces escucharon música, vamos, acá hay música. Y empezaron a estudiar la Biblia. Y gracias a ellos, hoy nuestra familia tiene la gran esperanza. Entonces siempre hay alguien que necesita de Cristo. Necesita simplemente que compartas lo que vos tenés. Todos debemos ser obreros juntamente con Dios. Ningún ocioso es reconocido como siervo suyo. Los miembros de la iglesia deben sentir individualmente que la vida y la prosperidad de la iglesia resultan afectadas por su conducta. Acá entramos en un tema difícil. ¿La iglesia no crece? ¿No hay estudios bíblicos? ¿No hay grupos pequeños? ¿La iglesia no está creciendo? No es un problema del pastor, es un problema de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos. El pastor también es la iglesia. Entonces es un problema de todos. Fíjense, estas citas me gustaron mucho y ahí acá donde yo realmente entendí por qué Cristo manda y no le dice, muchachos, si tienen ganas, vayan a predicar. Le dice, id, imperativo, vayan. En su sabiduría, el Señor pone a los que buscan la verdad en relación con semejantes suyos que conocen la verdad. Es plan del cielo que los que han recibido la luz la impartan a los que están todavía en tinieblas. La humanidad, sacando eficiencia de la gran fuente de la sabiduría, es convertida en instrumento, agente activo, por medio del cual el Evangelio ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Pero acá no termina. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero fíjense esto, a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, a fin de entrar en su gozo. El gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar de sus labores en favor de su redención. Entonces, ¿para quién es el primer objetivo de la predicación del Evangelio? Para ayudarme a mí a ser semejante a Cristo, a poder desarrollar el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que voy a llevar al cielo?
lo único que voy a llevar al cielo es mi carácter. Y acá dice que el plan de Dios es para nosotros que en la predicación del Evangelio podamos desarrollar nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Y ahí me dice, todas las fichas se me juntaron, ¿no? Ah, por eso Jesús, id, vayan. Yo los voy a ayudar, voy a estar con ustedes, no los voy a dejar solos. Pero vayan, porque si quieren ser salvos, necesitan desarrollar su carácter. Hermanos y hermanas, ¿deseáis quebrantar el ensalvo que os sujeta? ¿Queréis despertar de la pereza que asemeja al entorpecimiento de la muerte? Id a trabajar. ¿Sintáis el deseo? ¿O qué? ¿O no? ¿Tenés deseo de salir a trabajar? Pero ¿sabe qué lindo que está la santa siesta del Santo Sábado? Id a trabajar, tengan ganas o no, porque esto es para tu salvación. Salvás a otro, pero a la vez, fíjense, esforzaos personalmente para traer almas a Jesús y al conocimiento de la verdad. Esta labor será para vosotros un estímulo y un tónico, os despertará y fortalecerá. Por el ejercicio de vuestras facultades espirituales, se vigorizarán, de manera que podáis con mayor éxito labrar, ¿qué dice? Vuestra propia salvación. O sea, que en realidad el más beneficiado cuando yo voy a predicar el Evangelio, ¿quién es? Soy yo, porque yo estoy forjando mi propia salvación. Mi propia salvación. ¿Querés ser salvo? Tenés que ir. Porque cuando vas, recibís el Espíritu Santo, recibís la fortaleza, recibís la transformación de tu carácter, cual Cristo. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Ir. Todo está a mi disposición. Ahora, ¿estoy dispuesto a ir? El estopor de muerte pesa sobre muchos de los que profesan a Cristo. Haced cuanto podáis para despertarlos, amonestadlos, suplicadles, argüid con ellos, rogad que el Espíritu enternecedor de Dios derrita y suavice sus naturalezas glaciales. Aunque se nieguen a escuchar, vuestro trabajo no estará perdido. Mediante el esfuerzo hecho para bendecir a otros, vuestra propia alma será bendecida. No sé si fui suficientemente argumentativo como para que tomen ustedes también la bandera de ir. Ir. La terrible condición del mundo parecería indicar que la muerte de Cristo fue casi en vano y que Satanás triunfó. La gran mayoría de los habitantes de la tierra han manifestado lealtad al enemigo, pero no hemos sido engañados. No obstante, el aparente triunfo de Satanás, Cristo está llevando a cabo su obra en el santuario celestial y en la tierra. La palabra de Dios describe la maldad y la corrupción que iba a existir en los últimos días. Al ver nosotros el cumplimiento de la profecía, nuestra fe en el triunfo final del reino de Cristo debe fortalecerse y debemos, ¿qué cosa? Salir con renovado valor para hacer la obra que nos ha sido asignada. Obreros evangélicos. Mis hermanos, tenemos todo en nuestras manos. Estamos del equipo ganador. Tenemos al mejor jugador de todos de nuestro lado, al que puede hacer todos los goles. Tenemos a Jesús de nuestro lado. Tenemos al Espíritu Santo asistiéndonos para ir, para poder ser salvos. ¿Qué es lo que estamos esperando? Necesitamos estar comprometidos en la predicación del Evangelio. Y ustedes fíjense que una de las citas decía, Dios pone a aquellos que buscan la verdad con aquellos que la tienen.
¿Tenés los ojos suficientemente abiertos como para ver quién está poniendo Jesús en tu camino? ¿Estás siempre con un folleto, con un libro, con un DVD, preparado para poder compartir la esperanza? ¿Para poder ayudar al que está necesitado? Esta semana, por algún trámite, tuve que ir a encontrarme con una persona que no conocía y siempre llevo, ¿no?, mis libritos, mis DVD, ¿sí?, en algún bolsillo están. Y cuando entré al restaurante para encontrarme con esta persona, había una persona al lado, así en la entrada de la puerta, estudiando la Biblia y sacando apuntes, ¿no? Y entonces empezó a latir. Esta es la persona. Saqué el libro y le dije, mira, te veo que estás estudiando la Biblia, quizás esto te ayude un poco más. Me quedó mirando y me dice, gracias. Y cuando salí de ese lugar, que fueron 5 minutitos, había dejado todo de lado y empezó a leer y estaba subrayando el libro. Mis hermanos, todo el tiempo Dios está poniendo gente en nuestro camino para que le llevemos la salvación, para que le llevemos el mensaje de esperanza. Que Dios pueda abrir nuestros ojos a poder ver esas personas que están necesitando de Cristo. Que si no somos nosotros, posiblemente no haya nadie, como vimos, que ocupe mi lugar. Que Dios nos fortalezca para poder terminar la obra en nuestra generación, como dice uno de los objetivos, ¿no?, del Ministerio Joven. Poder predicar en esta generación para que se acabe la maldad, se acabe el dolor, se acabe todo esto y podamos ir a casa con papá. Mis hermanos, oremos por esto. Necesitamos este despertar en la iglesia, en esta y en todas las iglesias. Que cada proyecto que tengamos en la iglesia o personalmente esté permeado de el mensaje de ir. Que mis compañeros de trabajo, mis compañeros en la facultad, en el colegio, con quien me cruzo haciendo las compras, pueda tener la oportunidad con cada uno de ustedes de encontrar a Jesús y de poder prepararse para la mayor esperanza, la que Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Pensé que estaban durmiendo. Mis hermanos, necesitamos despertar, porque si queremos ir al cielo, necesitamos ir. Que podamos ir diariamente a los pies de Jesús para ir a encontrar a esas ovejas del redil que están apartadas. Que Dios los bendiga, que Dios los esté acompañando y que Dios a todos nos dé ese colirio para poder ver con los ojos de Jesús.